Es lo que hizo de su imperio un modelo que pervive aún hoy día. ¿Acaso sería porque no se dedicaban meramente a saquear y a huir? Los romanos se quedaban y traían su civilización consigo. El objetivo era gobernar no solo el territorio, sino también los corazones y los pensamientos. Los romanos sabían algo que era muy importante para conseguir el éxito, que ningún imperio podría sobrevivir solo con el uso de la fuerza bruta. Serían necesarios también poderes más sutiles y no tan visibles. Es como si hubiera dos tipos de imperialismo. Por una parte, un imperialismo duro, los asuntos de las armas, las conquistas y las victorias en las batallas. Y por otro, un imperialismo blando, los trucos psicológicos, culturales y políticos que utiliza un imperio no para obtener el poder, sino para conservarlo. Aquí, en la esquina noroeste del imperio, en la británica ciudad de Bath, puede verse lo que significó la influencia romana para las provincias imperiales. Los bárbaros británicos sintieron admiración por semejante sofisticación. Un complejo de baños hecho posible gracias a un avanzado sistema de abastecimiento de agua. Transportaban el agua hasta los baños a través de estas tuberías de plomo o mediante fuentes. También aquí se encontraban los famosos hipocaustos romanos, precursores de la actual calefacción central, y en el interior una piscina que hoy día llamaríamos jacuzzi. Pero Bath les podría haber creado grandes problemas a los romanos. Cuando llegaron se encontraron con que este era ya un lugar sagrado para los celtas que adoraban aquí a la diosa Sulis. La respuesta de los romanos fue toda una inspiración. Se dieron cuenta de que esta diosa Sulis, a quien los locales asociaban con la curación, la sabiduría y la guerra, era como una versión celta de su propia diosa, Minerva. Enseguida decidieron unir a las dos, construyeron un templo y dedicaron estas aguas sagradas a Sulis Minerva. Los romanos utilizaron una inteligente combinación de cultura. Dejaron que pervivieran las costumbres locales, aunque seduciendo a los nativos con su propia y sofisticada forma de vida. Fue una combinación gracias a la cual Roma pudo gobernar con un guante de terciopelo en lugar de con un puño de hierro. Hay un texto escrito por Tácito sobre la Bretaña que dice que los bretones eran muy buenos romanos. Esto se escribió poco después, unos 20 o 30 años tras la invasión. Son buenos romanos porque han adoptado el ánfora, los baños y todas estas cosas romanas. Y piensa que es una influencia civilizadora. Pero esto también se podría ver como una señal de su esclavitud. Nosotros conocemos la herencia cultural de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la herencia cultural recibida al caer bajo el Imperio Romano? Por supuesto, las togas, los baños, las calzadas rectas, también los juegos y la violencia de los gladiadores. Pero también la ley, la acuñación de moneda y un sistema unificado en todo el mundo mediterráneo. Pero lo verdaderamente importante aquí es reconocer que se trata de una herencia cultural que las provincias adoptaron con entusiasmo. Los ciudadanos del Imperio Romano querían ser romanos, no es algo que se les impusiera desde el centro. De la misma forma que hay niños en poblados de chabolas que desean llevar camisetas de Nike o que quieran ver las películas de Hollywood. Sí, igual que la gente de todas partes del mundo desean aprender inglés, que es el idioma de Estados Unidos, de igual forma todos los ciudadanos del Imperio Romano necesitaban aprender latín si querían prosperar. Los imperialistas entienden muy bien lo que significa la dominación universal. A cualquier sitio que fueras del Imperio Romano era como estar en Roma. Todas las ciudades de las provincias se afanaban por parecerse a Roma. Y los romanos querían poder utilizar su propio dinero allá donde fueran. Las monedas romanas eran el dólar de su época, la moneda común de intercambio comercial de mayor relevancia. Los romanos eran conscientes de que el comercio es lo que impulsa un imperio. Cada tierra nueva conquistada abre un nuevo mercado y el acceso a nuevas materias primas. La dominación británica de la India comenzó como una aventura comercial, y lo mismo hicieron los estadounidenses en su empuje hacia el oeste que culminó con los buscadores de oro en California. El fiero apetito de los romanos fue el que había establecido la pauta. Roma era realmente un centro de consumo que necesitaba abastecerse continuamente de materias primas y mano de obra. Y eso podía conseguirse a base de expandirse y expandirse y expandirse. Todos esos suministros y mano de obra llegaban a través de aquí, el antiguo puerto de Ostia, a 25 kilómetros de la capital.
Todos los caminos llevan a Roma, y no solo las calzadas, sino las vías marítimas y también las grandes rutas continentales de comercio. La reacción de los romanos a este tráfico internacional fue sorprendentemente moderna y supuso uno de los ingredientes clave de la receta del éxito imperial. Estamos pasando por las oficinas de los transportistas y de los propietarios de los barcos que trajeron los productos a Roma. Si querías importar tus productos, tenías que venir aquí e identificabas la oficina por el mosaico que había enfrente de ella. Ahora estamos delante de un mosaico con una ánfora y 2 palmeras de dátiles. El ánfora tiene escrito MC, que son las iniciales de Mauretania Caesariensis, lo que es actualmente Argelia. Si estabas interesado en importar dátiles o vino a Roma, aquí es donde había que venir. Esta era la oficina y estas eran las personas a las que había que acudir. ¿Y cómo reaccionaron los romanos con todos estos extranjeros que llegaban aquí? Con los productos llegaba la gente, y Roma y su puerto atraían a gente de todo el Mediterráneo. Griegos, africanos, bretones, franceses, egipcios, sirios, todos acudían a Roma. Se puede decir que Roma era el crisol del mundo antiguo. La cosmopolita atmósfera de Roma no era exclusiva de la capital. Se sabe que la diversidad étnica se extendía a los confines más remotos del imperio. Una de las cosas extraordinarias del imperio es lo global que era en muchos sentidos. Mi monumento romano preferido, creo que de todo el mundo, es una lápida de una mujer sentada en una silla de mimbre, con el respaldo alto, sujetando sus labores de punto y con una mano en su joyero. Bajo ella hay una inscripción que cuenta que se llamaba Regina y que había nacido en St. Albans, al sur de Inglaterra. Nació esclava y en algún momento de su vida fue comprada por un hombre que, como pasaba muchas veces, se enamoró de ella, la liberó, se casó con ella y se vinieron a vivir al muro de Adrián, donde el hombre fabricaba banderas para las milicias romanas. Este hombre se llamaba Barates y era de Palmira, una gran ciudad de caravanas en el desierto de Siria, junto al Éufrates, en el otro extremo a miles de kilómetros. Esto prueba la extraordinaria mezcla cultural que había en el imperio. Las momias del Egipto romano son un maravilloso ejemplo de lo extraordinariamente mezclada que se encontraba la cultura. Tenemos ejemplos de personas que cuando eran jóvenes intentaban ser romanos por todos los medios para poder ascender en la jerarquía social, pero que sin embargo conservaban sus creencias en la vida después de la muerte, que era algo claramente egipcio. Se ofrecía abiertamente la ciudadanía romana y también el servicio en los regimientos. Los soldados recibían unas placas de bronce con una inscripción que decía: "Ahora soy un ciudadano romano". Esto era algo que se valoraba extraordinariamente. La gente conseguía ascender a través del ejército hasta puestos de mucho poder. Con el tiempo habría emperadores provenientes de las clases dirigentes españolas, como Trajano o como después Séptimo Severo, de África del Norte. Vistos ahora, los romanos nos parecen sorprendentemente abiertos a los extraños. Permitían que los extranjeros disfrutaran de las ventajas del imperio y los que provenían de las familias adecuadas podían incluso ascender hasta lo más alto. Convirtieron en una virtud el hecho de vivir dentro de sus fronteras. Los Estados Unidos han elevado esto a un nivel superior. Prometen que sus brazos están abiertos, dando la bienvenida a los inmigrantes de todas partes del mundo en iguales condiciones. La Estatua de la Libertad proclama: "Dadme vuestras gentes cansadas, pobres, amontonadas, que desean respirar libremente". El lema latino que aparece en todos los billetes de dólar podría ser un eslogan romano sobre la diversidad: "E pluribus unum", de muchos surge la unidad. Pero la diversidad puede provocar tensión, incluso la guerra civil. Se necesita un nexo común, y en Estados Unidos ese nexo ha sido la Constitución, que protege los derechos de todos los ciudadanos y una presidencia que representa a toda la nación.
Tras años de expansión, los romanos se encontraron con que les faltaba ese nexo. No había ninguna fuerza que pudiera unir al imperio y ejercer el control. En el último siglo a.C., Roma era presa de divisiones y de la guerra civil debido a las maniobras de sus generales sedientos de poder.